Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Atentamente de AINI. Pues bien, estamos en diciembre, viene para muchas personas la mejor época del año, vienen las posadas, vienen las fiestas, las reuniones, los regalos, las vacaciones, la pirotecnia y todo aquello a lo que estamos acostumbrados social y culturalmente, ¿no? Independientemente de la religión que profesemos, es una época donde hay muchos cambios a nivel social, donde hay reuniones, hay intercambios de regalos, hay fiestas, hay posadas. Hasta ahí todo bien en apariencia. Sin embargo, algo muy importante, porque lo esperado en cualquier persona es pues asistir a todas las fiestas, ¿no? Desvelarme, de pronto ya sabemos que empieza el famoso Maratón Guadalupe Reyes en comida, fiesta, muchas veces también en excesos, alcohol, o sea, cada quien sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, repito, lo esperado es que todos estemos en todos lados y seamos felices y compartamos y de pronto puede haber diferencias, y entonces el objetivo y la intención de esta plática es qué pasa con estas diferencias, porque no todos, y repito, empezando por mí, yo no estoy para todas las fiestas, yo no estoy para todos los intercambios. La primera reacción es que es antisocial, no le gustan, es amargado, hay cualquier persona que no quiera, probablemente hay algo. Y sobre todo preguntarnos qué pasa con las personas dentro de la neurodiversidad ante esta época, que incluso desde el cambio de rutina, porque hay vacaciones, porque no voy a estar trabajando, porque no voy a estar yendo a la oficina, porque mis hábitos de sueño, alimentación y demás se mueven, desde ahí podemos encontrar que puede haber situaciones no esperadas. Entonces, si no lo consideramos, si no lo tomamos en cuenta, en vez de una feliz Navidad o un próspero año nuevo, que es el deseo para todos, pues puede haber complicaciones a nivel social. Estas pautas sociales tienen un trasfondo, ya lo hablábamos en capítulos anteriores del podcast, desde la parte sensorial, desde la parte del pensamiento, cómo reaccionamos a tales cosas, incluso decían, bueno, la alimentación, la cena, ¿qué vamos a comer? Si el romerito, si el pavo, es que ese no me gusta, es que ese está muy salado, bueno, es que a mí me encanta ponerle sal, y entonces nadie cocina como mi mamá porque le ponen mucha sal. Muchas variantes como esas nos podemos encontrar. Entonces, pregunta importante, Leslie, ¿qué pasa con una persona neurodiversa socialmente en estas fechas decembrinas? Ay, Dios, es que vuelve a ser lo mismo que venimos hablando, ¿no? En los anteriores capítulos, en donde pues las personas que a lo mejor no tienen como esta neurodiversidad, pero tienen dificultades, pues simple y sencillamente lo ven como, a mí esto sí me gusta, esto no me gusta, pero al final pues logro como adaptarme, ¿no? Y tengo que compensar mucho, pero lo hago. No me encanta como tanta gente, no me encanta tanto ruido, a mí me afecta mucho desvelarme, pero lo compenso y al final lo hago. Pero, ¿qué pasa con familiares neurodiversos? Pues pueden ser tanto niños como adolescentes y adultos, o sea, porque a lo mejor siempre nos dirigimos y pensamos como niños, pero al final entendamos que esto, pues en adultos y todo esto se da. Yo voy a poner un ejemplo claro que vivo, ¿no? A mí, por ejemplo, empieza el tema de en Navidad la cena y yo siempre tengo que considerar, pues, un espacio aparte para mi hijo, en donde la comida a la que, pues, él va a tener acceso es diferente a la que todos, porque es muy selectivo en la alimentación. Pero además, sí tengo que considerar, mediar situaciones, por ejemplo, de los horarios, o sea, en caso de él. Y entender que es difícil, llega la familia, él no socializa como todo el mundo quisiera, y es como empieza a hacer actitudes o situaciones diferentes, y es esta parte en donde él está buscando regularse, pero lo hace pues a veces haciendo comentarios complicados, queriendo llamar la atención de una forma que se consideraría socialmente grosero.
Y bueno, todo esto lo trabajamos, lo anticipamos, le explicamos. Él ya tiene 13 años y aún así hay un proceso que le cuesta. Entonces, cuando hablamos de estas festividades, pues remontémonos a que nosotros no nada más festejamos esto, ¿no? Acostumbramos como que el cumpleaños, que el festival en la escuela, que en el trabajo, por ejemplo, tal convivio. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen, oye, hay un convivio en el trabajo en donde nos están citando. No tengo idea de cómo hacerle para ir porque me estresa el no saber en dónde me voy a sentar. Entonces ahí se les orienta, se les dan opciones y se les apoya porque es una situación complicada para ellos. Y quizás las personas que no enfrentan esto, pues no lo consideran, pero es un reto en el día a día para todas estas personas que tienen esta dificultad social. Sí, incluso desde elegir el regalo del intercambio, ¿no? Lo más sencillo es, pero es muy complicado porque a nivel de pensamiento me desestructura, ¿no? Y de pronto la fiesta temática, que si vas disfrazado, que si vas pintado, a lo mejor a muchos de nosotros no, y entonces a nivel sensorial me incomoda, a nivel de pensamiento me es difícil, y lo primero que se tiene que enfrentar precisamente es esta crítica social del que desconoce, ¿no? Porque eres como muy amargado, porque no tuviste infancia, porque no te gusta, es que es simplemente un tema de neurodiversidad. Entonces, si tú no vas, pues yo no voy. Entonces no es esa dependencia, implica en que a lo mejor tú me ayudas y me das esa estructura y me dices, siéntate aquí, se pide esto, se come esto, porque independientemente de esto es ponernos de acuerdo qué se va a comer en el menú, porque a lo mejor es algo que sensorialmente tampoco me adapto. Entonces solo agarro pan o solo agarro los frijoles o solo agarro algo dentro de ese menú. Entonces sí es importante darnos cuenta que las respuestas sociales esperadas de pronto son un gran reto para las personas con neurodiversidad. De pronto el lugar es que yo no he ido, es que está muy lejos, es que cómo me voy a regresar, es que no me siento cómodo y todos, repito, en el afán de que estés incluido, de que estés integrado, ándale, vamos, te ayudamos, pero yo creo que tendríamos que detenernos a preguntar qué te incomoda, en qué te puedo ayudar. No solo echándote porras y decirte, ándale, vamos, no seas aguado, sino realmente poder generar este bloque de ayuda y hasta si me voy a sentar cerca de la cocina o cerca si van a hacer carnes asadas, cerca del humo del asador, cerca de la bocina, del baile, si hace frío, o sea, todas esas situaciones que parecen pocas o parecen pequeñas, pero son de gran importancia en un contexto social. Entonces, en este sentido, más si en nuestra familia hay uno, dos o más personas con neurodiversidad, esto es más complicado porque todos tenemos que adaptarnos y todos tenemos que entender que debemos poner de nuestra parte para poder ayudar, sin mencionar la pirotecnia, ¿no? Independientemente de los temas ecológicos y demás, que esa es otra historia, son situaciones que causan ansiedad, que causan miedo, que causan temor. Muchas veces y cada año vemos en las redes sociales, no pirotecnia, principalmente por las personas con autismo, no pirotecnia porque en efecto hace daño, pero no es necesario tener autismo para que eso te afecte, ¿no? Las personas con neurodiversidad, con TDA, con temas sensoriales, podemos estar incómodos no solo con el ruido, sino con el humo, el olor a pólvora, situaciones que nos desorganizan, nos incomodan y de pronto por eso esta pauta adaptativa en las fiestas es más complicado y es un gran reto. Entonces, ¿tú qué crees que podríamos hacer como sociedad en estas fiestas para ayudar a adaptarnos, a estar más cómodos con personas dentro de la neurodiversidad? Yo creo que es un tema, y como siempre lo venimos hablando, de que precisamente esta información se brinda para eso, para, número uno, sensibilizar y entender. Muchas personas ubican que el autismo va muy relacionado a los sonidos y también ubican como pautas como de que les cuesta trabajo relacionarse, pero más allá de eso, no se limita ahí. A veces
se conjugan muchísimas más situaciones en donde verdaderamente pues es un martirio para quien lo enfrenta. Creo que lo primero es tener esta información de primera mano en donde tenemos que ser sensibles a estas personas, tener esta cultura del respeto al otro. Lo siguiente es también a veces trabajar como familias quitando el estigma del deber ser. Sí, a lo mejor toda la vida se ha dicho que se festeja de tal o cual forma y que pues todo el mundo está obligado a disfrutarlo de la misma manera y adaptarse y a darle el valor que para otros tienen. No siempre es así. Y uno tiene que entender también que hay otras formas. Nosotros, por ejemplo, en familia hemos buscado ese equilibrio, sin sentir que sacrificamos, sino más bien en esta forma adaptativa. Y la verdad es que nos funciona bien. Hay un respeto por el tiempo, en este caso de nuestro hijo, por el tiempo de nosotros, hay un respeto en los alimentos, tratando de inculcarle que vaya aprendiendo un poco más. Hay también esta tolerancia en cuestión de poco a poco irlo llevando a lograr cada vez más esta adaptación. Y no se trata de no presionarlo, pero se trata de irlo acompañando. Y sí, efectivamente como padres, pues también tenemos que asumir el rol, pero también como familia. Esta parte que hablaba de la pirotecnia y de todo esto, pues sí, o sea, lo que para unos les resulta sencillo, por ejemplo, en el caso de mi hijo, cuando hay truenos, cuando llueve, o sea, para él es verdaderamente un problema, claro. O sea, verdaderamente lo sufre, se angustia, o sea, y entonces es como hacerle comprender que no pasa nada, explicarle, y creo que si todos tuviéramos, aunque no fuéramos neurodiversos, esta empatía y este acompañamiento y estas explicaciones, nos ahorraríamos tanto estrés y tanta ansiedad. Es volver a lo humano. Creo que de eso se trata esto. Es volver a las raíces de la importancia de la humanidad, de comprendernos, de escucharnos y de tenernos esa paciencia, independientemente de si tienes alguna condición o no. En efecto, la responsabilidad es de todos, la conciencia es de todos, porque a fin de cuentas, independientemente si hay una persona neurodiversa o no, no todos festejamos de la misma forma, no todos nos afecta lo que hay en el ambiente de la misma manera. Entonces, si como sociedad generamos más allá de esta empatía, porque esta empatía puede ser como este nivel básico de te entiendo, pero aún así lo hago, implica un sacrificio, implica un dar más para que la persona de enfrente se adapte. Hace muchos años implicaba que la persona neurodiversa tenía que esforzarse el doble para adaptarse. Ahora los contextos cambian y los que tenemos que hacer un esfuerzo doble somos los que estamos alrededor. Si logramos empatizar, si logramos ser como más congruentes con este actuar, yo creo que podemos lograr muchas cosas en este acompañamiento. En efecto, no solo a nivel de fiestas decembrinas, sino a nivel de cualquier festejo, desde un pastel de cumpleaños, desde un convivio, desde un festival escolar, desde cosas más cotidianas. Debemos de estar conscientes que de pronto estas pautas sociales tienen un origen que nosotros mismos estamos complicando, que nosotros mismos estamos poniendo limitaciones y no hay estas herramientas para que la persona con neurodiversidad se adapte. En los niños pues más complicado porque hay que comprender, procesar y explicar. A lo mejor en un adulto lo puedo entender, lo puedo explicar y pido ayuda, pero a un niño puede costarle, no en todos los casos, pero a algún niño le puede costar trabajo esta adaptación y si no les ayudamos pues es más. Entonces ya para ir cerrando este capítulo, salvo lo que tengas que agregar, sí es la invitación que en estas fiestas, a modo de que estamos en diciembre, pues seamos como el doble de esforzados para poder lograr esa paz y esa felicidad. Y bueno, ya independientemente de eso, pues desearles a todos nuestros amigos, nuestros seguidores, pues lo mejor en este fin de año, en estas fiestas. Un gran abrazo para todos y agradecerles el habernos acompañado desde que Aini nació hasta ahora. Sí, pues sí, efectivamente, creo que es muy importante al menos considerar la información y considerar estas situaciones que se pueden dar para que
de entrada exista como esta conciencia, ¿no? Y que ayude a socialmente lograr una mejor adaptación sin perder el disfrutar, porque creo que también es muy importante y estas fechas significan tanto para todos. Y no se trata de perder el disfrute, pero se trata de adaptarlo, ¿no? Y de llevarlo de una mejor manera. Y pues igualmente agradecer y bueno, desearles también felices fiestas y que pues sigan acompañándonos a lo largo de esta aventura. Y bueno, ha sido un gusto participar con ustedes. Hazlo visible. Atentamente, Aini. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias.